Amén. San Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, dice. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, dice. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomándola de la niña la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, dice, y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor que has tenido para nosotros, Señor, porque tú, Señor, has escrito tus palabras, has inspirado a hombres, Señor, para que escribieran estas palabras que hoy son de edificación y son de bendición y sirven para nuestro crecimiento. Háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos que nos hables, Señor. Amén. Toma su lugar, hermanos. Bueno, no sé, hermano, quizá algunos de nosotros nos ha pasado que en algunas ocasiones o situaciones sentimos que tenemos el control de todas las cosas. Pensamos que por nuestros recursos o por nuestras habilidades, por los recursos, entiéndase, el dinero, la inteligencia como habilidad, o la experiencia, o la preparación académica quizá, y basados en esto decimos: no, yo este problema lo puedo solucionar, no tengo problema, este problema no es problema, puedo sacarlo adelante. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Sí, decimos: yo tengo un buen trabajo, bueno, se viene este pago quizá, pero no me preocupo porque pues yo tengo un cheque, o no sé, me van a depositar el día jueves o el día viernes. Y decimos: yo tengo el control de esto, hermano, pero muchas otras veces, en algunas otras ocasiones, nos sentimos al contrario, nos sentimos desesperados, nos sentimos hasta desarmados, porque nos damos cuenta que somos incapaces para enfrentarnos, por ejemplo, a un diagnóstico médico, ¿verdad? Quizás una situación económica también,
incluso una pérdida de algún ser que amamos, algún ser querido, y no vemos solución o no escapa de nuestras manos. ¿No es así? Sí nos ha pasado. Entonces, yo creo que luego que hemos agotado nuestras posibilidades, pues intentamos acudir a alguien, quizás a un buen amigo, ¿no? o en nuestro caso, como cristianos, al pastor, ¿verdad? Para pedirle consejería, un consejero. Entonces, ¿a quién vamos, hermanos, como último recurso? Que no debiera ser así. Pero, ¿o qué hacer, hermanos, cuando no sabemos qué hacer? Es paradójica esa pregunta, pero ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído este pasaje y de hecho es tan conocido por la mayoría de nosotros. Si yo les preguntara a todos los que aquí estamos quién no ha leído este pasaje, probablemente una persona me diga que no lo ha leído y la abrumadora cantidad de todos los demás pues dirá que sí lo hemos leído. Porque es un pasaje que ha sido mucho predicado y que si usted tiene su Biblia seguramente lo ha leído y que ha cautivado su vida y ha aumentado su fe. Pero es más que es una historia donde en realidad están dos historias como que entrelazadas, están desfasaditas, pero una está encima de la otra. Entonces es una historia con dos historias que no simplemente estamos viendo unos milagros, aunque nos gozamos, porque esa es una promesa de que cuando podemos ir a Jesús o cuando vamos a Jesús podemos recibir respuesta a nuestras necesidades. Y lo que yo quiero que veamos, hermanos, lo que profundicemos un poquito en este pasaje es las implicaciones en la vida de estas dos personas, de Jairo y una mujer de cuyo pues nombre no se nos da. Ahora, ¿por qué tenemos el nombre de Jairo? Pues es una cosa que nos lleva a una conclusión muy interesante. Para empezar, el texto que leímos dice que Jairo era una persona principal de la sinagoga. Y esto ya de por sí nos dice bastante. Un principal. ¿Qué características podemos ver en este hombre, hermanos? Un hombre importante, para empezar. Y por lo tanto un hombre conocido en el pueblo, en la sociedad. Un hombre de influencia, un hombre de muy buena reputación. Sin embargo, también es un hombre que ahora se encuentra humillado por la situación por la que está pasando. Incluso está desesperado. El tiempo apremia. Para él el tiempo es muy importante porque su hija está enferma y si pasa el tiempo su hija puede morir. Está, sin embargo, ya en una situación, hermano, de humillación y dispuesto incluso a olvidar el qué dirán, a olvidar que digan, el principal de la sinagoga era Jesús. Los de la sinagoga, los principales, eran fariseos o eran saduceos. Yo no sé qué sería este hombre, pero tenía una cierta disputa siempre con Jesús. Había siempre un enfrentamiento de preguntas y de dimes y de diretes con el Señor Jesús. Pero él estuvo dispuesto a olvidar eso, a hacer a un lado el que dirán. Dios estaba usando la agonía de su hija para cumplir sus propósitos en él. Ahora vamos al texto, hermanos. Versículo 21 del capítulo 5. El Señor Jesús durante la madrugada había cruzado el lago, se levantó una tempestad y el Señor reprende la tempestad. Llegan a la orilla, se encuentran con un endemoniado en Gadara, conocido como el endemoniado gadareno. La gente no quiso recibir a Jesús por el milagro que había hecho. Qué interesante. Vieron a Jesús como una amenaza para sus intereses económicos, porque si recuerdan, los espíritus inmundos fueron a los cerdos y los cerdos se fueron al desfiladero y al mar. Entonces Jesús se regresa otra vez a la otra orilla y se reúne alrededor de él una gran multitud.
Una multitud, hermanos, y eso es importante que lo entendamos, porque una multitud es mucha gente. Yo no sé cuántos hemos estado en un meeting político, por ejemplo. No sé a quién le gusta la política, pero o en algún otro lugar donde hay una gran acumulamiento de gente, conglomeración de gente. La Biblia dice que había una multitud. Y en medio de esa multitud llega un hombre llamado Jairo, dice, un principal de la sinagoga. No sé cómo lo hizo, pero se debió haber abierto paso entre la multitud y llega postrándose a sus pies. Decimos hace rato, un hombre ahora humillado. Y Dios estaba usando la agonía de muerte de su hija para que este hombre se humille. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado dispuestos a olvidar el que dirán para acercarnos a Jesús? Tal vez, hermanos, en el momento más, no el más crítico o el más difícil, decimos, no, yo tengo todo esto bajo control, todo esto yo lo puedo controlar. Hermanos, pero necesitamos entender que en medio de cualquier situación, sea difícil o sea fácil, Dios debe ser reconocido y a Él le tenemos que dar la gloria, porque al final de todas las cosas es Dios obrando en nuestras vidas. Ahora, Dios está tratando con el carácter de Jairo y de esta otra mujer que está enferma de flujo de sangre. Dios quiere, hermanos, a cada uno de nosotros moldear nuestro carácter de tal manera que nos parezcamos más al carácter de Jesús. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos un problema y ya no tenemos la manera de cómo salir de él? No se nos ocurre cómo, se nos cerró el mundo, ya no podemos, y hay un diagnóstico médico, hermanos, y bueno, vamos al Señor en oración, ¿verdad? Vamos al Señor en oración. Y el Señor hace el milagro. El Señor contesta por su misericordia. Pero, hermanos, muchas veces no somos como... Me llamó la atención lo que hace un momento el hermano Garza decía. Y del pasaje que leyó: has aumentado, Señor, tus maravillas. Si yo hablara y anunciara de ellas, no terminaría. Así dice esta palabra. Y al final terminó diciendo el pasaje: yo te he obedecido y he declarado ante gran asamblea tus obras o tu poder. ¿Verdad que sí, hermano? Y es importante, hermano, que lo hagamos y que la gente se dé cuenta. Ahora, yo quiero que pensemos en la mujer. Ya vimos a Jairo, pero veamos a la mujer. Es una mujer, hermanos, que en un principio debió haber sido una mujer adinerada. Es muy probable que hubiera tenido dinero y por lo tanto de una muy buena clase social, ¿verdad? Pero ahora esta mujer, dice la Biblia, que está enferma de flujo de sangre, que ha estado enferma así durante 12 años, que ha sido vista por una gran cantidad de médicos, y la Biblia está tratando de decirnos aquí, hermanos, que esta mujer ha sufrido mucho de muchos médicos, y ha gastado, dice, todo lo que tenía, todo. Entonces, la mujer está ahora, aunque fue una mujer adinerada y de una buena clase social, ahora es una mujer venida a menos en su posición económica, en su posición social y en su salud física. Una mujer incluso desechada por la ley judía, porque ella a la vista de la ley judía era una mujer inmunda. Imagínense la vida de esta mujer que no puede andar por donde quiera porque el lugar, el asiento donde se sienta ha quedado inmundo donde ella estuvo. Entonces imagínense vivir en una sociedad así por esta enfermedad que la agobiaba. Una mujer abusada, ya dijimos, de los médicos, y una mujer humillada y desesperada. Pero Dios está haciendo algo en la vida de esta mujer. A mí siempre me ha emocionado, y cuando lo he compartido en otras ocasiones, recuerdo una ocasión
Con mis compañeros de la secundaria de pronto me buscaron y nos juntamos todos y hicimos reuniones para recordar los tiempos de secundaria. Hermano, cuando uno vuelve a ver a sus compañeros de secundaria, pues todos están cambiados, ¿no? Unos ya están casados, otros ya hasta son abuelos y no sé cuántas cosas. Unos ya se casaron una vez, se divorciaron y otros están solos. Entonces son vidas que pasó el tiempo y se enfrentaron a muchas situaciones. Una de mis amigas se acordaba mucho de mí y se acordaba que yo era cristiano. Y me dice, oye, ¿todavía vas a la iglesia? Y digo, sí, todavía. Oye, tengo a mi mamá enferma. Le acaban de detectar un tumor en un seno y todos sabemos lo que eso significa para una mujer. Es como que si el mundo se le viene encima a las mujeres cuando hay un diagnóstico de ese tipo. Me dice, ¿podrías orar por ella? Le digo, sí, dime dónde vive tu mamá y nos ponemos de acuerdo y vamos el día que tú me digas y vamos por ella. Ya me dice dónde vive, ya me dice dónde nos vemos, porque estaba un poquito enredado para llegar a la colonia donde vivía su mamá. Y yo le dije a mi mamá, no me acompaña a mi mamá a orar por esta señora. Y fuimos, y recuerdo muy bien que llegamos con la señora y estaba muy afligida, muy afligida. Y yo le pedí al Señor, ¿qué puedo compartir con esta señora? Y el Señor me llevó a este pasaje y lo compartimos. Mi mamá oró por ella puso sus manos sobre ella. Y al mes y medio más o menos, me habla mi amiga de la secundaria, bien emocionada y bien feliz, dice, Rafael, Dios tuvo misericordia y compasión de mi mamá. El diagnóstico del médico fue cambiado. Aún y cuando después que la operaron, encontraron en la biopsia que le hicieron, encontraron que no había rastro alguno de cáncer y ni quimioterapia fue necesario hacer. Pero la mujer, al ver a esta señora, yo pude ver en ella como que una pesada carga sobre ella. La angustia por la que estaba pasando esta mujer me hizo recordar mucho a esta mujer que estaba sufriendo por 12 años. O sea, yo ahora entiendo, veo a esta mujer, pero ahora estoy viendo una mujer de 12 años padeciendo, hermano. 12 años, imagínense eso. La mujer oye hablar de Jesús y todos sabemos, hermanos, que cuando alguien ha perdido mucha sangre, hay debilidad en el cuerpo, hermano. Hay debilidad. Imagínense esa mujer atravesando esa multitud y yo casi la puedo ver que va, como decimos, a gatas, ¿verdad? Una mujer sumamente enferma, frágil de salud, hermanos, y está buscando tocar a Jesús. Ahora, tenemos que ver, hermanos, que la cantidad de prejuicios que había sobre esta mujer. Ella es muy probable que no quería que la gente supiera que tocó a Jesús. Los historiadores dicen que había una superstición entre el pueblo judío de aquel entonces, que se creía que a los profetas o los ungidos de Dios, la unción salía por los bordes de sus vestidos. Y esta mujer, pensando en esa superstición, fue que dijo en su mente, en su corazón, si tan solo llegara y tocara el manto, yo seré sana. Pero Dios usa esa clase de fe de una mujer sencilla y una mujer agobiada, una mujer señalada, una mujer estigmatizada, y la sana. Decía, si tan solamente su manto tocare, seré salva. Y el versículo 29 dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, el Señor Jesús quiere llevar a esta mujer a la luz pública. Esta mujer está escondida, hermano. Si el Señor Jesús simplemente, Él se dio cuenta que salió poder de Él, salió virtud. Dijo,
dijo, alguien se sanó porque me tocó, hubiera dicho el Señor Jesús, pero el Señor Jesús no lo dejó así. No lo dejó así. Quería trabajar en el carácter de una mujer que estaba dolida, que estaba estigmatizada, una mujer que estaba siendo señalada, una mujer que no quería revelarse a la sociedad por su condición. Y el Señor Jesús dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque dice el versículo 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se vuelve a la multitud y dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, yo quiero que imaginemos a Jairo mientras Jesús empieza a entablar una conversación. Para Jairo el tiempo apremia, hermano. Él ha de estar diciendo, pero Jesús, no vamos a mi casa a que ores por mi hija, porque mi hija se está muriendo. Ya me dijiste que sí vas, pero te detuviste y estás enfrascándote en una conversación con alguien. El Señor Jesús sabía quién era, pero Él quería que esa mujer saliera del anonimato. Los discípulos dijeron lo que seguramente Jairo dijo. Ves que la multitud te aprieta, o sea, está la multitud, está bien apretado. Jesús lo rozan por un lado, por enfrente. Y hermano, imagínense esa escena. Y el Señor Jesús dice, alguien me tocó. ¿Cómo que alguien te tocó? Todo el mundo te está tocando. El Señor Jesús lo que quería decir, alguien lo había tocado de una manera especial, que virtud o poder había salido de él. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Imagínense a Jesús mirando, esa mirada de Jesús tan especial, buscando, ¿dónde está la que me tocó? Yo sé quién eres. La mujer estaba temerosa, dice la palabra, en el versículo 33. Temblaba, dice. Estaba temblando, hermanos. Porque ella sabía lo que había hecho. Y sabía que Jesús estaba refiriendo a ella. Y otra vez hace lo que hizo Jairo. Se postra a sus pies. Se postra a sus pies y le dice, a esto me llama mucho la atención porque dice, le dijo toda la verdad. Toda la verdad. El Señor quiere que digamos toda la verdad. Que le digamos a Él toda la verdad. Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado. Y yo quiero decirle que yo lo digo por experiencia propia, no por nadie más, ¿verdad? Pero quizás mi caso haya sido, o sea, el de usted. Hay cosas, hermanos, con las que hemos batallado en algún momento de nuestra vida cristiana, donde tenemos que ir a alguien y pedirle consejo. Porque estamos desesperados, porque nos está pasando lo que le pasó a Jairo y lo que le pasó a esta mujer. Estamos en agonía, no podemos dormir, hermanos, tenemos insomnio, o nos despertamos en la noche con una profunda tristeza en nuestro corazón por la situación en la que estamos pasando. De tal manera, hermano, que tienes que ir y pedir consejo. Y vas con el pastor o vas con el consejero de la iglesia, pero somos, hermanos, a veces orgullosos en nuestro corazón. Y no queremos decir toda la verdad. Y le contamos nada más una parte al pastor o le contamos una parte nada más al consejero. Y es parte de nuestra naturaleza. Pero el Señor Jesús nos está llamando a decirle toda la verdad. Y una vez, hermano, que digamos toda la verdad, entonces va a venir la palabra que trae vida a nuestro espíritu y a nuestra alma. Por eso el Señor Jesús le dijo, una vez que ella le ha dicho toda la verdad, el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda salva de tu azote. Entonces, hermanos, estamos viendo dos personas, estamos viendo a Jairo y estamos viendo a esta mujer, donde los ambos reciben una
un milagro de parte de Dios. Este hombre, su hija estaba muerta. Imagínense Jairo, hermanos, está terminando esta conversación con la mujer del Señor Jesús. Y cuando termina el Señor Jesús con esta mujer y le dice, estás libre, estás sana de tu azote, mientras él aún hablaba, vienen de la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, y le dicen, tu hija ya se murió, ya no molestes al maestro. ¿Para qué molestas al maestro? Imagínese Jairo, hermano. Pero Jesús oyó y Jesús dice, ten fe solamente. Las palabras de Jesús traen confianza a nuestra vida. Ahora veamos lecciones para Jairo y para nosotros. ¿Se incluye, hermano? Amén. Veamos también lecciones para esta mujer y para nosotros también. ¿Amén? Qué interesante que cuando esta mujer empezó a padecer esa enfermedad, en ese mismo tiempo nació la niña de Jairo. ¿Ya se fijaron en eso? La niña tenía 12 años y la mujer tenía 12 años sufriendo de flujo de sangre. Esto nos dice, hermano, que Dios tiene un plan orquestado, hermano. Un plan perfecto. Un plan que es para nuestro beneficio. Dios nos ha elegido y nos tiene un gran amor, un infinito amor, hermano. Y prepara desde años atrás nuestro encuentro con Él. Gloria a Dios. ¿Qué le está enseñando Dios a Jairo y a nosotros? Bueno, paciencia. Le está enseñando fe y confianza en Dios. Le está enseñando a la mujer y a nosotros testificar para la gloria de Dios. El Señor Jesús no quiso que todo quedara en el anonimato. Él sacó a la mujer a la luz. Ella estaba escondida, pero la saca y se enfrasca en ella, con ella en una conversación de tal manera que la gente, la multitud que los está apretujando, está dando gloria a Dios por el milagro que ha sucedido con esa mujer. Y también está sucediendo que la gloria es para Dios en la vida de Jairo, su pequeña hija agonizante. Porque Dios la levanta, porque Jesucristo con unas simples palabras, Talita Cumi, gloria a Dios, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Pero es solo, hermano, cuando decidimos humillarnos y no dejar a Jesús para después. Hermanos, en Jesús está la respuesta. Y en Jesús tenemos que humillarnos delante de Él. Olvidar el qué dirán, como lo tuvo que hacer Jairo. Imagínense, Jairo, un hombre principal de la sinagoga, un hombre quizá fariseo o saduceo, e ir con Jesús, hermano. O esta mujer vencer incluso a una sociedad que en su entendimiento esta mujer era una mujer inmunda. Ir por entre una multitud bastante numerosa, arrastrándose prácticamente. Pero Dios orquesta todo para darnos una lección de vida y para cumplir su propósito en nosotros. Dios les bendiga, hermanos.